Muchos han visto imágenes parecidas de Bruselas, Londres, Berlín y París. ¿Cómo fue posible esto? ¿Por qué Europa del Este y Asia ahora son más seguras y limpias que Europa Occidental? Esta pregunta tiene siglos de historia, con causas y consecuencias claras. Además cuenta con sus propios ideólogos, ejecutores y beneficiarios, de quienes casi nunca se habla. En este gran documental, vamos a armar el rompecabezas de varios factores: el colonialismo en el pasado, la migración inversa hacia las metrópolis y la cultura woke impuesta. Ideologías agresivas que están destruyendo las sociedades europeas. También abordaremos los mecanismos ocultos detrás de estos procesos. La mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en la prueba de fuego de estos problemas. El punto de partida es el año 2015. Oleadas de personas, principalmente de Siria, Afganistán e Irak, países afectados por guerras e inestabilidad, se dirigieron a Europa por cualquier medio posible, la mayoría de las veces evitando los canales oficiales y, por supuesto, sin la documentación adecuada. La ruta principal se volvió el peligroso trayecto marítimo por el Mediterráneo desde las costas de Libia, Túnez y Argelia hacia Italia, Grecia y Malta. La travesía era organizada por redes criminales de traficantes. Los migrantes pagaban entre 2.500 y 3.800 euros por un lugar, en botes pesqueros sobrecargados o embarcaciones inflables que no estaban hechas para viajes largos. Esta ruta no solo era ilegal, sino también mortalmente peligrosa. Las embarcaciones solían hundirse en mar abierto, con los primeros indicios de mal tiempo, causando la muerte de decenas o cientos de personas. Algunos morían incluso antes de llegar debido a la deshidratación y el sobrecalentamiento. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Entre 2015 y 2020, 17.000 personas murieron o desaparecieron en esta ruta. A pesar de esto, miles de inmigrantes ilegales siguen eligiendo esta ruta hasta el día de hoy. La principal guía dentro de Europa fue Angela Merkel, quien estaba en el poder en Alemania. Seré breve. Alemania es un país fuerte. Lo lograremos. Sin consultar al Parlamento, ella tomó la decisión de abrir las fronteras de Alemania para todos los refugiados sirios, sin importar en qué país de la Unión Europea cruzaron la frontera por primera vez. De esta manera, Alemania se convirtió en el primer país de la Unión Europea en violar las disposiciones de la Convención de Dublín. De acuerdo con la Convención de 1990, la solicitud de asilo debe presentarse en el primer país seguro de entrada. Por lo tanto, el primer país en recibir el impacto migratorio y sus consecuencias. Esta iniciativa provocó de inmediato un efecto dominó. Solo en el año 2015, en el territorio de Alemania, se registraron oficialmente más de 442.000 refugiados de países del Medio Oriente. Los migrantes cruzaban por caminos forestales y montañosos entre Austria y Baviera alemana, y la policía fronteriza simplemente no pudo manejar un flujo tan grande. En total, en toda la Unión Europea, ese año más de 1.200.000 personas solicitaron asilo. La cifra real seguramente era mayor. Miles de migrantes prefirieron no regularizar su estatus y quedarse en la sombra, convirtiéndose en ilegales en territorio europeo. Aparecieron dos problemas. En primer lugar, era urgente resolver la cuestión del alojamiento de los recién llegados. En segundo lugar, los países de la Unión Europea tuvieron que reforzar la patrulla en el mar Mediterráneo para rescatar a migrantes que cruzaban ilegalmente y evitar muertes en el mar. Al principio, los políticos europeos decidieron con entusiasmo que cada país de la Unión Europea debía aceptar cierta cantidad de refugiados, pero no se pusieron de acuerdo sobre la cantidad exacta. Mientras tanto, mientras los políticos intentaban llegar a un acuerdo en sus oficinas sofocantes, los migrantes seguían entrando a Europa en un flujo constante. Dentro de la Unión Europea hubo una división. Chequia, Hungría, Rumania y Eslovaquia rechazaron seguir aceptando refugiados. La peor situación se dio precisamente en los países de Europa Occidental. Ya a principios de 2016 surgió un problema derivado de los migrantes ilegales, el aumento de la delincuencia. Los europeos nativos se enfrentaron a numerosos casos de robos, acoso sexual y violaciones cometidos por migrantes. El ejemplo más atroz, que duró varias décadas, es el de la pequeña ciudad inglesa de Rotterdam. Desde los años 80 hasta 2013, unas 1.400 niñas de 11 a 18 años fueron víctimas de pakistaníes, una de cada 6. Las violaban y golpeaban en grupo,
A algunas les echaban gasolina y amenazaban con quemarlas vivas si intentaban escapar o pedir ayuda. Muchas víctimas fueron vendidas a la esclavitud sexual. Las niñas abusadas por las bandas pakistaníes tuvieron más de 100 bebés y muchas sufrieron abortos espontáneos e inducidos. Lo más monstruoso de esta historia es que el ayuntamiento de Rotherham ignoró las denuncias de los niños violados y de sus padres, por miedo a ser acusados de racismo. La investigadora que llevó el caso acusó al consejo de estar involucrado en la eliminación no autorizada de información en su oficina después de que ella enviara su informe al ayuntamiento. El diputado de Rotherham, al ser cuestionado sobre por qué encubrió el crimen, respondió: "No quería alterar el barco multicultural". 2015, un reporte oficial que reveló los abusos del ayuntamiento de Rotherham, que durante años encubrió a bandas de pakistaníes. En 1968, hace casi 60 años, Enoch Powell predijo las consecuencias de la política ultraliberal para la isla de la niebla. En ese momento, la prensa lo atacó y lo llamaba el profeta del apocalipsis. En su discurso Ríos de Sangre, él dijo directamente: discriminación y privación. El sentimiento de ansiedad y resentimiento no recae sobre los hombros de los emigrantes, sino sobre los hombros de aquellos cuya tierra han llegado y a quienes siguen llegando. Otro ejemplo destacado de justicia del Reino Unido. Muhammad, un migrante de Pakistán, cometió 22 delitos como robo a casa, agresión a un policía y violación de 3 estudiantes de entre 13 y 16 años. Sentencia: 15 meses de prisión con libertad condicional. Andrés, británico, taxista, esposo y padre. Él cometió un crimen increíble. Escribió en una red social sobre los problemas de la migración, por eso recibió 90 meses de prisión. Son 7 años y medio sin libertad condicional. Después iniciaron los atentados terroristas, cuya prevención era dificultada por la burocracia europea. En el centro de Ansbach, durante un festival de música, un sirio se hizo explotar, dejando 15 heridos y muriendo él mismo. En un video en internet se decía miembro de Estado Islámico de Irak y Siria y hablaba del atentado que planeaba. Su solicitud de asilo político en Alemania fue rechazada. Al sirio se le concedió una prórroga de la deportación y se planeaba su expulsión a Bulgaria. Datos de Europol. Entre 2015 y 2020 personas de Oriente Medio y África del Norte realizaron 118 atentados en la Unión Europea, causando 382 muertes. Pero Angela Merkel mantenía una línea catastrófica. Ella insistía en que los casos de atentados y ataques no debían influir en la política migratoria de Europa, calificándolos como intentos de sembrar miedo y dividir a la sociedad. Merkel persuadía a sus compatriotas y líderes extranjeros sobre la importancia de mantener el humanismo y recibir migrantes con protección y ayuda. Sin embargo, algunos políticos europeos rechazaron fuertemente su postura. En 2016, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ya expresó fuerte crítica. Hungría no requiere migrantes para que su economía funcione. Si alguien quiere migrantes, que se los lleve, pero no nos obliguen ni los necesitamos. Por cierto, Orbán no hace mucho se expresó de manera aún más franca. Por culpa de Bruselas, Europa se llenó de migrantes. Bruselas abrió las fronteras para la invasión de migrantes. George Soros dijo que Europa debe aceptar 1 millón de migrantes al año. En 9 años han llegado 9 millones. La invasión de migrantes en Europa y el reemplazo poblacional son una realidad, no una teoría de conspiración. Es momento de buscar nuevas teorías de conspiración, ya que las anteriores se cumplieron. Más adelante hablaremos de la influencia de Soros. Ahora volvamos a la crisis migratoria. La amenaza terrorista ha incrementado los gastos de los europeos nativos. En 2015, los gastos de la Unión Europea para seguridad interna eran cerca de 2.000 millones de euros y para 2019 casi se duplicaron. Bueno, y a partir de agosto de 2021 llegó otro momento crítico para la Unión Europea. Los estadounidenses salieron de Afganistán rápidamente. Sus habitantes, muchos empleados en bases militares estadounidenses o en el ejército y régimen pro-estadounidense, con razón comenzaron a buscar refugio en Occidente. Con aquellos afganos que no lograron abandonar el país, los talibanes que llegaron al poder actuaron con la máxima dureza, así que el flujo de afganos que querían sobrevivir solo aumentó.
A fines de agosto de 2021, se reconoció como refugiados a 2.2 millones de afganos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyó reformar el acuerdo de Schengen en política migratoria. Al trabajar en la reforma de Schengen, debemos encontrar nuevas formas de responder a esta agresión y garantizar la unidad y cohesión en la protección de nuestras fronteras exteriores. Para el Dr. Nader Talebi, del Instituto de Investigación sobre Migración de Berlín, esas declaraciones parecen extrañas. Como los militares de la Unión Europea participaron en la campaña en Afganistán, ¿no deberían los políticos europeos saber que así contribuyeron a la crisis en ese país? No importa que la gente esté muriendo en Yemen y Sudán. Mientras no afecte las fronteras europeas, eso no existe, dijo el Dr. Talebi. Las últimas grandes olas migratorias a la Unión Europea vinieron de países musulmanes. En los hermosos discursos de los políticos europeos sobre la libertad y la igualdad universal, no había trampa. En la práctica, la mayoría de los países de la Unión Europea son cristianos y constituyen el 73% de su población. El choque entre los fundamentos de vida y los valores morales cristianos e islámicos llevó a resultados catastróficos. La expansión del Islam radical y los crímenes motivados por la religión resultaron en una consecuencia: el aumento de la xenofobia. Los habitantes de los países occidentales comenzaron a mostrar cada vez más agresión hacia los migrantes. Otro resultado fue la división de los países de la Unión Europea sobre la política migratoria. La política ultraliberal de los países europeos grandes generó una paradoja. Deben corresponder a los valores liberales y al mismo tiempo garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Estos dos deseos crearon un enredo complicado en el que ambos objetivos se volvieron inalcanzables. Puede parecer que los problemas migratorios están relacionados con eventos específicos de las últimas décadas, pero eso está muy lejos de la realidad. En el próximo capítulo te diremos por qué. El boomerang colonial. En Francia, cerca del 10% de la población son inmigrantes, pero no se trata de sirios o afganos, sino de generaciones que ya crecieron ahí. De ese 10%, las nacionalidades principales son Argelia, con 713.000 personas, y Marruecos, con 653.000. Así luce el mapa de la colonización africana en su apogeo en el siglo XX. En azul se muestran los países colonizados por Francia, como Argelia y Marruecos. Ustedes mismos lo ven, no es coincidencia. Los emigrantes en el Reino Unido son el 13% principalmente de India y Pakistán. Un mapa de otra parte del mundo. El significado es el mismo. España es el mayor donante de emigrantes. Marruecos, Bélgica, Marruecos y la República Democrática del Congo. Y así sucesivamente. Profundicemos en la historia. América fue el primer gran trofeo de la expansión europea. Un continente habitado por civilizaciones con miles de años de historia. Los aztecas, los incas, los mayas, de repente fue considerado por los conquistadores como un lienzo en blanco. Los conquistadores portaban cruz, espada, evangelio y pólvora. Usualmente, una cosa llevaba a la otra. Las ciudades ardían, los templos se derrumbaban y los dioses locales eran derrocados o prohibidos. Pero junto con esto, a Europa fluyeron corrientes de plata y oro de Bolivia, cacao de México y tabaco del Caribe. Esto no solo fue un enriquecimiento, sino un reinicio estructural de Europa. España y Portugal se convirtieron en potencias mundiales, mientras Inglaterra y Francia esperaban su momento. La paradoja es que la colonización no solo cambió las tierras conquistadas, también cambió a Europa. Un simple granjero inglés que criaba ovejas pronto estaba tomando té de Ceilán y fumando tabaco cultivado por manos de esclavos africanos en Virginia. Aunque no existía la palabra globalización, esos fueron sus inicios. El matiz era que los frutos de la globalización no llegaban a todos. Asia no es solo un continente, también una antigua civilización. Por eso los europeos debieron actuar con más sutileza aquí. Aquí no hubo conquista total como en América, ni igualdad total. En la India, los británicos crearon un sistema de gobierno donde la élite india estaba integrada en el modelo británico, pero en un papel secundario. Era un colonialismo de burócratas y cuentas. En China, Japón, Vietnam e Indonesia, los métodos variaban, pero la esencia era igual. Europa extraía recursos, mercados e influencia, reafirmando su superioridad técnica, económica y racial. Pero Asia supo responder. Los movimientos nacionalistas del siglo surgían dentro del sistema en la intersección entre tradiciones, modernidad, confucianismo y marxismo. En la parte asiática del mundo, la colonización estaba condenada al fracaso desde el principio.
África fue ignorada durante mucho tiempo. Los europeos se limitaban al comercio costero, principalmente con el norte de África. Pero en la época en que los primeros barcos y el telégrafo conectaron los continentes, Europa quiso más. Comenzó la llamada carrera por África, cuando casi todo el continente fue dividido con regla entre las metrópolis. Tribus y pueblos con distintos idiomas y tradiciones se unieron de repente en una sola colonia, gobernada desde Londres, París y Bruselas. Durante siglos, el yugo colonial oprimió a África y sumió cada vez más al continente en el atraso, manteniendo de hecho a la sociedad local ni siquiera en un nivel feudal, sino en un nivel tribal y popular de desarrollo. Todo comenzó a finales de siglo, y hubo varias razones para ello. Europa descubrió las propiedades de la quinina, producida a partir de la corteza del árbol de la quina sudamericano, capaz de curar la malaria, que ya no era tan temible para los colonos europeos. Europa desarrolló la tecnología de armas de ánima rayada, que tenían enormes ventajas sobre el mosquete de cañón liso, con el que estaban equipados los ejércitos africanos más avanzados. Europa obtuvo información sobre el interior de África gracias a exploradores que cruzaron selvas, pantanos y desiertos, demostrando que el sol no quema a las personas vivas, como creían los autores antiguos. Europa vivió la revolución industrial y necesitaba urgentemente nuevos mercados para productos manufacturados que ahora se producían a una velocidad y volumen sin precedentes. Para iniciar la carrera colonial, solo hacía falta dar el primer disparo. Y no fueron las grandes potencias quienes lo hicieron, sino la pequeña Bélgica. Ese disparo se escuchó en 1876 en Bruselas, cuando el rey belga Leopoldo anunció la creación de la Asociación Internacional Africana para promover proyectos científicos y humanitarios en la cuenca del río Congo. En toda Europa, este paso fue percibido como el inicio de la conquista de África Central por parte de los belgas. Y así fue en realidad. El Congo belga es un símbolo trágico de esa época. Aquí no había parlamento, tribunal ni escuela, solo el caucho, exigido por la industria. La gente trabajaba con miedo al látigo y perdía manos por no cumplir cuotas. Mientras tanto, Europa recibía dinero para construir palacios y universidades. Por su crueldad, la explotación de la población local en las plantaciones de caucho, minas y construcción de caminos organizadas por los belgas no tenía precedentes en la historia de África. La gente moría por decenas de miles, y aún así la represión y el saqueo seguían sin control, porque el Estado Libre del Congo, como fue llamada con un cinismo espantoso esta enorme región, no era gobernado por el Estado belga, sino que era propiedad personal de Leopoldo. Inglaterra, Francia, Portugal y España siguieron inmediatamente el ejemplo de Bélgica. Luego, Alemania e Italia, nuevas potencias que también querían imperios coloniales, se sumaron al reparto de África, que se volvió muy popular. La carrera adquirió una velocidad vertiginosa. En toda África, donde se lograba llegar a un acuerdo con los jefes tribales o se lograba quebrar la resistencia de los principados locales, inmediatamente se izaba la bandera europea y el territorio se consideraba anexado al imperio. No se puede decir que esta división relámpago del continente no le costó nada a los colonizadores. Los ingleses tuvieron que pasar por varias batallas sangrientas para capturar la Confederación Ashanti en Ghana y el Estado Zulú en Sudáfrica, mientras que los franceses enfrentaron la desesperada resistencia de los Emiratos Fulbe y los Tuareg en Malí. Durante 2 años, las tropas alemanas tuvieron que reprimir la rebelión de los Herero en Namibia, que terminó en un genocidio a gran escala de africanos. Durante más de 3 siglos de trata de esclavos, los europeos causaron enorme daño a África. Millones de africanos fueron llevados a trabajar en plantaciones americanas o murieron durante su captura y transporte. La probabilidad de que europeos colonizaran África, Eurasia y América aumentaba si era más fácil emborrachar a sus habitantes. Los colonizadores europeos traían consigo alcohol, que era un producto muy rentable, con ganancias que iban del 400 al 900%. Lo vendían al Nuevo Mundo a cambio de prácticamente todo, desde madera hasta esclavos. En África Occidental, el alcohol, especialmente el ron, se volvió una parte integral del Triángulo de Oro, es decir, el esquema comercial de ron de América, esclavos de África y caña de azúcar de las Indias Occidentales. Aunque para el año 1900, el continente africano se había convertido en una especie de colcha de retazos teñida con los colores de los imperios europeos. Tanganica, el territorio de la actual Tanzania,
fue sometido por Alemania solo en 1907, y Francia aseguró su control sobre África Occidental no antes de 1913. La lucha de las tribus libias contra los italianos siguió hasta 1922 y los españoles sometieron a los bereberes de Marruecos solo en 1926. Solo un país logró conservar su independencia, Etiopía, creado por africanos. A finales del siglo, el Negus etíope Menelik incluso logró participar en el reparto de África, ampliando más del doble las fronteras de su país a costa de varias tribus. En el sur, oeste y este, los colonizadores realmente construyeron una economía moderna en África, aunque su escala seguía siendo extremadamente pequeña en comparación con la economía tradicional. Detuvieron las guerras internas, acabaron con el canibalismo que prosperaba en la parte central del continente. Abrieron algunas escuelas y hospitales, educaron a algunos africanos en universidades. Sin embargo, no convirtieron a la población de las colonias en personas civilizadas e independientes. A los africanos se les enseñó a obedecer a los amos blancos, pero eso no convierte a un salvaje en una persona civilizada, ni a un ex-esclavo en un hombre libre. Al final del periodo colonial, en África había muy pocos educados y especialistas calificados. Pero lo principal es que ni las élites, y mucho menos las masas de la población, estaban acostumbradas a tomar decisiones, calcular sus consecuencias y asumir la responsabilidad de su cumplimiento. Incluso, en la oscuridad colonial, surgían formas del futuro. Africanos en administraciones o ejército colonial entendían el mundo de las metrópolis, adoptando idioma, ideas y lemas revolucionarios. La colonia no solo se convirtió en un objeto, sino en una especie de espejo, en el que Europa vio sus propios miedos, avaricia y doble moral. La colonización le dio a Europa no solo materias primas, sino también la oportunidad de convertirse verdaderamente en el centro del mundo. De las colonias llegaban recursos como caucho, azúcar, algodón, té, petróleo y millones de esclavos. También fueron un gran mercado donde los europeos vendían sus productos a precios inflados. Y por supuesto, la influencia cultural. El idioma francés en Argelia, el inglés en la India, las misiones católicas en el Congo y muchos otros ejemplos. En lo lingüístico, la huella europea es la más clara. Enumerar todos los países tomaría demasiado tiempo, así que los resultados están en su pantalla. El idioma inglés fue el que mejor se desempeñó. No es de sorprender para el mayor imperio en la historia de la humanidad. A principios del siglo XX, el Imperio Británico alcanzó su apogeo. Son unos 35 millones y medio de kilómetros, cerca de una cuarta parte de la tierra firme del planeta. Allí vivían más de 450 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población mundial de entonces. El idioma colonizador con peor desempeño fue el alemán, lo cual no sorprende, pues los alemanes adoptaron ideas colonizadoras más tarde que otros. Actualmente, el alemán solo se habla en las antiguas colonias en Namibia, y aún así, solo por una pequeña parte de la población. Europa creó un sistema global desigual, siendo la fuente de significado, ley y conocimiento. Las colonias eran para aprendizaje, disciplina y explotación. Otro hecho histórico. La colonización permitió a Europa industrializarse, avanzar científicamente y acumular capital. Cuando las colonias comenzaron a desmoronarse, Europa ya había alcanzado una nueva etapa evolutiva del Estado, de imperio a Estado-nación y luego a uniones económicas. Pero la historia no es un monólogo, no es un camino de una sola vía. Un boomerang bien hecho seguramente regresará directo a la frente. Europa enviaba soldados, sacerdotes y comerciantes a las colonias, pero luego las colonias vinieron a Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial y el colapso de los imperios coloniales, millones de exsúbditos migraron a la metrópoli en busca de trabajo, huyendo de la pobreza y superando el trauma colonial. Francia, sin argelinos ni senegaleses, no habría podido reconstruir su economía. Gran Bretaña, sin indios, pakistaníes y jamaiquinos, no habría podido superar la escasez de mano de obra. Alemania, sin ser potencia colonial, recibió a turcos y yugoslavos en igual medida. La colonización provocó un movimiento inverso, de la periferia al centro. No fue solo migración, sino un retorno desigual de la deuda, un intento de las excolonias por integrarse al centro que antes les impuso fronteras, el idioma y los dioses. Hoy en día, en Londres se puede escuchar Urdu, en París árabe y bereber, y en Bruselas suajili. La colonización cambió el rostro de Europa. La hizo multilingüe, multicultural y, como consecuencia, internamente conflictiva. Europa creó un mundo del que ahora forma parte
y ya no es la cima. Una colonia no es solo un territorio, es un proceso que, una vez iniciado, ya no puede revertirse. Europa en el siglo XX perdió sus colonias, pero surgió una nueva realidad, donde las fronteras se difuminan y las heridas del pasado persisten. En las crisis migratorias, las tensiones culturales y la lucha por la identidad. Pero hay otro tema importante, la ideología agresiva. Así sucede en la historia. Lo que comienza como un deseo de justicia, a menudo termina en prohibiciones legales, miedo a hablar y parálisis cultural. Así es la cultura woke, surgida entre la lucha por derechos en Estados Unidos, la teoría filosófica europea y el moralismo digital. Al final, obtuvimos una reescritura de la historia, miedo a decir algo incorrecto sobre cualquier minoría y una lenta reestructuración de las sociedades europeas. Ahora tiene la razón quien pueda demostrar que es la mayor víctima. Todo esto penetró en las instituciones estatales europeas y le dio poder a personas que no representan al grueso de la sociedad. Es interesante que la cultura woke tenga sus orígenes en libros filosóficos europeos, pero fue al llegar a Estados Unidos donde estas ideas encontraron su realización y apoyo. Y solo después, como en un trampolín, regresaron a Europa a través del Atlántico y se consolidaron aquí, en la Unión Europea. Los fundadores fueron los filósofos franceses Michel Foucault y Jacques Derrida. Michel Foucault entendía el poder no solo en el monarca o el Estado, sino como una red que atraviesa la sociedad. El lenguaje, la medicina, la sexualidad y la educación. Él sostenía que lo normal es producto del poder, establecido mediante el discurso, es decir, por cómo hablamos y pensamos. Estas ideas fundamentaron la crítica moderna al racismo estructural, al patriarcado y al lenguaje hegemónico, señalando que incluso el lenguaje y las normas diarias son herramientas de opresión. Jacques Derrida propuso la deconstrucción, un método para analizar la cultura y revelar jerarquías, privilegios y prejuicios ocultos. Hoy en día, este enfoque se utiliza para replantear y reescribir la historia. Más tarde, sobre la base de estas ideas, surgieron los estudios poscoloniales estadounidenses y posteriormente la teoría crítica de la raza, donde el modelo de poder de Foucault se convirtió en la base para demandas políticas y culturales. A mediados de siglo, estas ideas filosóficas llegaron a los campus estadounidenses, luego al activismo mediático y finalmente a la cultura digital. Las teorías filosóficas se volvieron consignas, las dudas dogmas y la crítica un nuevo poder moral. Bueno, y la propia idea woke se transformó de una teoría sobre el bien y la justicia en una ideología agresiva y, lo que es peor, en una herramienta política. Nunca había ocurrido esto. Otra vez aquí vamos. Es justo decir que Michel Foucault no creó la cultura woke ni aprobaría su forma actual. Él criticaba cualquier forma de dogmatismo, pero fue precisamente su enfoque sobre el poder, el lenguaje y las normas lo que se convirtió en el fundamento filosófico de las ideologías posteriores que dieron origen al movimiento woke. Woke, en inglés, significa estar consciente de la injusticia. En Estados Unidos, surgió entre activistas afroamericanos para expresar rechazo al racismo, desigualdad y discriminación. En el siglo XXI, el término cambió por redes sociales, campañas universitarias y el entorno intelectual de izquierda. La palabra woke empezó a significar una visión del mundo en la que la justicia social se coloca por encima de los hechos y los sentimientos por encima de la lógica. Y cuando ese impulso cruzó el Atlántico, Europa lo adoptó no como una experiencia, sino como una directiva sin contexto, sin dudas, como una nueva religión moral. Europa fue por siglos cuna de filósofos y pensadores rebeldes. Aquí surgieron la Ilustración, el individualismo y los derechos humanos. Pero con la cultura woke, la palabra se volvió peligrosa. Un periodista puede ser despedido por usar un término de género incorrecto. Un profesor puede ser acosado públicamente por citar a Shakespeare o a Swift. Un artista alemán puede ser acusado de racismo si su instalación le parece a alguien una apropiación cultural, incluso si fue un gesto de respeto. En Francia, un profesor de la Universidad de Lyon fue condenado públicamente tras criticar en una conferencia la división de la literatura por criterios étnicos. En el Reino Unido, estudiantes de Cambridge propusieron cancelar a Homero y Dante por su visión patriarcal y mentalidad colonial. La sátira, la ironía y la reconstrucción histórica, todo cayó bajo sospecha. La persona creativa debe pensar no en la verdad, sino en si ofenderá a una audiencia sensible, que muchas veces ni ha leído el texto, oído la música o visto la película.
Pero aún más peligroso es cómo la cultura woke trata el pasado. La historia europea es compleja y trágica, pero en vez de intentar entenderla, los activistas la borran y reescriben. En Bélgica, el monumento al rey Leopoldo fue profanado y desmantelado parcialmente por presión de la multitud, no por diálogo. En el Reino Unido, las estatuas de Churchill ahora se colocan con guardias por si hay protestas. De hecho, después de numerosas profanaciones del monumento, en Ámsterdam se discutió la descolonización de Rembrandt, como si la luz y la sombra en sus lienzos pudieran interpretarse como construcciones políticas. Bajo los lemas de inclusión, cada vez se observa más una nueva forma de división por color de piel, género y sexualidad. En algunas universidades de Suecia y Francia ya se están implementando zonas blancas y espacios para estudiantes no blancos bajo el pretexto de la seguridad emocional. Pero esto, de facto, es la misma vieja segregación que se intentó combatir en el siglo XX. Entre los estudiantes de 72 escuelas inglesas no hay ni un solo inglés blanco. En otras 454 escuelas, los niños blancos representan menos del 2% del total de estudiantes. En una de cada 4 escuelas, los niños blancos resultaron ser minoría. El periódico cita al Ministerio de Educación para estos datos. Estoy firmemente convencido de que todo esto se hace de manera intencionada, deliberada y a nivel nacional. ¿De qué asimilación de los recién llegados y de qué enriquecimiento cultural mutuo se puede hablar? Cuando miles de nuestros niños se educan en clases, donde los ingleses blancos son la excepción y no la norma. Pero intenta hablar de esto en voz alta. Las autoridades actuales fácilmente pueden declararte un potencial terrorista por esto. No estoy exagerando en lo más mínimo. Los británicos blancos serán minoría en el Reino Unido para el año 2063. Los extranjeros nacidos fuera del Reino Unido y sus descendientes directos serán mayoría aproximadamente para el año 2079. Para finales de este siglo, cerca de una cuarta parte de la población del país será musulmana. Parece que este país ahora está preparado para experimentar un nivel de cambios demográficos, culturales y religiosos que, creo, no tiene precedentes en su historia. Aquellos que antes pedían igualdad, ahora exigen privilegios, pero en sentido contrario. Se generaliza a los representantes de la mayoría blanca como opresores, sin considerar su experiencia personal. Los migrantes no son vistos como individuos, sino como portadores de una victimización colectiva. Los europeos no son considerados ciudadanos, sino herederos de la opresión colonial. Las instituciones europeas, desde escuelas hasta corporaciones, adoptan códigos de lenguaje sensible, asignan encargados de diversidad y obligan a empleados a capacitarse sobre racismo inconsciente. En Dinamarca, los maestros debieron considerar el contexto racial al analizar cuentos de hadas. En Alemania, los funcionarios deben emplear lenguaje neutral de género en documentos, llegando al absurdo. No es burgués ciudadano, sino burgués innen, para incluir a todos, también personas no binarias. Esto no hizo que la sociedad fuera más amable y justa, sino más bien lo contrario, más cautelosa y paralizada. El idioma deja de ser un medio de comunicación, se convierte en un campo minado por el que tienes que pasar sin detector de metales. La gente tiene miedo de bromear, recordar o expresar dudas. Pero preguntémonos, ¿es todo esto un proceso histórico natural? Está claro que para el público en general, la crisis migratoria es algo espontáneo y al mismo tiempo algo que se da por hecho. Pero tal vez existan resortes ocultos que ayudan a poner en marcha este mecanismo histórico global. Tal vez haya personas concretas, ideólogos, ejecutores y beneficiarios de todo este asunto. Aquí, por supuesto, entramos en el terreno inestable de las teorías de conspiración, y lo que verán puede cambiar su percepción de todo esto, ya no como una teoría, sino como la práctica misma de una conspiración. Empecemos con este personaje del que habló el primer ministro de Hungría, Orbán, el multimillonario, benefactor y filántropo Georgi Soros. ¿Quién es él? ¿Un oficial de los poderes ocultos mundiales o el doctor maligno? ¿Cómo terminaron juntos en esta foto? El papá de Bill Gates, Ted Turner, Rockefeller y Soros, como si salieran de la nada, siempre aparecen en el epicentro de los eventos más extremos. A pesar de su activa labor filantrópica y de declarar un mundo sin fronteras, en los países donde hizo el bien y causó un daño irreparable con sus acciones, es persona non grata. En 2003 su fundación cerró en Rusia.
En Ucrania le arrojaron mayonesa y huevos podridos, en Georgia pasearon un ataúd con su efigie y en Hungría está totalmente fuera de la ley. En octubre de 2018 hubo un atentado contra Soros. Le dejaron un artefacto explosivo casero en su buzón. Esta acción aclaró todo y fue la evaluación final de su actividad global. Y mientras tanto, la primera estafa global se llevó a cabo no hace mucho tiempo. El 16 de septiembre de 1992 ocurrió una caída monumental del valor de la libra esterlina. El Banco de Inglaterra tuvo que retirar la libra del mecanismo de regulación cambiaria europea, lo que causó una rápida depreciación frente a otras monedas importantes. Ese día se llama Miércoles Negro en la historia de Inglaterra, pero Jorge Soros lo llamaba Miércoles Blanco. Ese día obtuvo una ganancia de $1.000 millones. La historia es así. En 1970, Soros, junto con Jim Rogers, fundó el famoso fondo de cobertura Quantum, que se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos. Durante años compró libras en pequeñas cantidades con el fondo Quantum, y luego vendió unos 5.000 millones, haciendo caer la tasa a un mínimo crítico. Soros ganó 1.000 millones y fue llamado el hombre que quebró el Banco de Inglaterra tras recomprar libras devaluadas. Aunque por supuesto, este no es solo el mérito de un genio financiero malvado. Simplemente, dentro de su grupo de poder en la sombra, él era el rostro más público y bastante descarado. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. El siguiente logro de Jorge el Destripador fue la crisis financiera asiática, que desencadenó una cadena de desastres en los mercados bursátiles de todo el mundo, incluyendo el default en Rusia y el colapso de las .com en Estados Unidos. Todo inició en el verano de 1997, cuando Soros apostó más de $1.000 millones, cerca de una décima parte de sus recursos, a la caída del baht tailandés. El baht colapsó. Hubo una reacción en cadena que impactó toda Asia Oriental, de Corea a Indonesia. Además, Soros contribuyó a la caída del ringgit malayo. Fue entonces cuando por primera vez se acusó a Soros no solo de ser un buitre de las inversiones, sino también de que sus acciones tenían motivaciones políticas. Funcionarios, incluido el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, se pronunciaron abiertamente contra Soros. Afirmó que Soros provocó la caída de las monedas de Malasia y Tailandia para castigar a estos países por aceptar a Myanmar, que no era afín al sistema financiero internacional en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Una situación similar ocurrió en Brasil en 1998. El Nobel de Economía, Paul Krugman, acusó a Soros de conspirar con el futuro presidente del Banco Central de Brasil. Según Krugman, al conocer la política financiera, Soros compraba deuda de Brasil. Después, bajo presión, Krugman tuvo que retirar sus acusaciones, pero no cambió su evaluación muy negativa sobre las actividades del magnate infernal. Para comprender completamente a este personaje, es necesario un breve resumen biográfico. George Soros nació el 12 de agosto de 1930 en Budapest y al nacer recibió el nombre de Der Schwarz. 6 años después, su padre, un abogado conocido y destacado miembro de la comunidad judía, cambió su apellido y el de su familia por el húngaro Soros. Desde niño, el muchacho destacó en matemáticas. En marzo de 1944, cuando Hitler envió tropas y empezó la deportación de judíos húngaros a campos de concentración. El padre del futuro multimillonario obtuvo documentos falsos para su familia y luego comenzó a vender pasaportes falsos a sus compatriotas. Georgi Soros se hizo llamar Shandor Kish por un tiempo. Durante la guerra, a los 14 años, se escondió en casa de un funcionario del Ministerio de Agricultura, quien lo hacía pasar por su nieto. Después, el mismo funcionario del ministerio tuvo que inventariar los bienes de los judíos enviados al campo de concentración. Y su nieto falso lo ayudaba activamente en esto. Participó directamente en la elaboración de las listas de quienes eran enviados a los campos. Suraz no niega este hecho de su vida y solo dice: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más. En los últimos 2 años lo acusaron de las crisis financieras en Tailandia, Indonesia, Malasia, Japón y Rusia. ¿Todos los mencionados anteriormente? ¿Es usted tan influyente? De todo me acusan. Yo solo gano dinero ahí. No puedo ni voy a fijarme en las consecuencias sociales de lo que hago. Intento hacer lo correcto, pero a veces mis acciones llevan a consecuencias negativas. Como en Rusia, como jugador del mercado,
tengo que competir para ganar. Como persona, me preocupo por la sociedad en la que vivo. ¿Con qué Jorge Soros habló ahora? ¿Con el moral o el inmoral? Es una sola persona que de vez en cuando comete actos inmorales y el resto del tiempo intenta ser moral. Ya sea yo o alguien más que hace lo mismo en el mercado, el resultado final no será diferente en nada. No me siento culpable porque estoy involucrado en una actividad inmoral en la que no hay lugar para el sentimiento de culpa. Usted es un judío húngaro que escapó del Holocausto, haciéndose pasar por cristiano. ¿Es correcto? Hasta donde sé, usted iba junto con su protector, quien juraba que usted era su ahijado adoptivo. Sí. Usted iba a confiscar bienes de los judíos. Así es. ¿Fue difícil? No. Para nada. ¿Ningún sentimiento de culpa? No. De hecho, es irónico, pero es lo mismo que pasa con los mercados. Si yo no hubiera estado ahí, claro, no habría quitado nada, igual habría pasado. No importa si estuve ahí, aunque sea solo como testigo, esa propiedad la habrían quitado. Yo no participé directamente en la confiscación de esa propiedad, por eso no siento culpa. En 1947, el ex Sándor Kiss vuelve a ser Derdem Soros. Deja Hungría y se va a Londres con sus familiares. En Londres, Derd Soros se convierte en Jorge Soros. Obtiene educación superior en la Escuela de Economía, que concluye en 1952. Aquí establece una estrecha relación con el profesor Karl Popper, cuya idea de una sociedad abierta se vuelve el credo del futuro multimillonario. En La sociedad abierta y sus enemigos, 1945, Karl Popper escribió: la democracia depende mucho de que los ciudadanos entiendan que un gobierno que abusa del poder y busca hacer tiranía se pone fuera de la ley. No solo es un derecho, también un deber de los ciudadanos ver las acciones de ese gobierno como un crimen y a sus miembros como una peligrosa banda criminal. Jorge Soros resultó ser un alumno talentoso y se dio cuenta de que la comprensión mencionada anteriormente se puede inculcar en los ciudadanos a través de medios de comunicación controlados y organizaciones disfrazadas de independientes y fundaciones benéficas. Después de que una sociedad ideológicamente preparada derroque al antiguo gobierno, será posible formar uno nuevo que actúe en interés de quien organizó todo esto. A diferencia de Karl Popper, que era un teórico puro, Jorge Soros logró aplicar sus conocimientos en la práctica en varios países. Quantum Group es el segundo fondo benéfico más grande de Estados Unidos, solo después del de Bill y Melinda Gates. La actividad benéfica llevó a Jorge Potroschittel a intervenir en asuntos internos de otros países para influir en su política. Uno de esos países es Rusia. Durante la desintegración de la Unión Soviética, Jorge Soros toma un papel activo y apoya la nominación y campaña electoral de Boris Yeltsin para la presidencia de Rusia. También tiene vínculos cercanos con políticos de la nueva generación como Nemtsov, Yavlinsky y otros. Su relación especial con el presidente le permite intervenir en asuntos estatales. En los años 90, en colaboración con Vladimir Potanin, adquiere como propiedad privada una parte de la compañía estatal rusa de telecomunicaciones Svyazhinvest y se convierte en propietario del 25% de las acciones de esta empresa. Él compra cerebros e ideas científicas, dando a la ciencia rusa un apoyo dañino con becas internacionales. En 1996, Soros abrió un centro de Internet en 33 universidades rusas y asumió los gastos de tráfico y mantenimiento. Esto, por supuesto, fue un gesto bonito, pero detrás de él se escondía una fuga de cerebros. De Rusia se llevaron a unos 100.000 científicos. Por supuesto, nadie los llevó a la fuerza en la cajuela, simplemente les prometieron una vida digna. Porque en los difíciles años 90 parecía que a nadie le importaban los científicos. En 1995, el director del Servicio Federal de Contrainteligencia, Stepashin, acusó a Soros de espionaje y de poner en riesgo la seguridad nacional en un informe. La actividad de Soros disminuye poco a poco. Se le rechaza la compra de NTV y en 2003, alegando evasión de impuestos, cierran totalmente su sucursal. Soros, o como a veces lo llaman el Demiurgo Negro, declara a Rusia como su enemigo.
Paralelamente a esto, Soros trabaja en Serbia. En 1989, él comienza a financiar la compañía B92, que posee televisión, radio y recursos en Internet. Es la principal promotora de los valores estadounidenses y de la OTAN, y coordina las acciones de los partidos. Luego, jugará un papel clave en la revolución de las excavadoras liderada por Jorge Soros en 2020. En las elecciones presidenciales, activistas de Otpor, fundada por Jorge Soros, intentaron tomar el parlamento lanzando gas lacrimógeno a la policía y usando una excavadora para romper el cordón policial. 3 años después, en Georgia, ocurrieron hechos similares a la revolución de las excavadoras, llamados Revolución de las Rosas. Antes de las elecciones, Jorge Soros fundó la organización juvenil Camara Basta. Activistas de Camara fueron a Belgrado a estudiar el derrocamiento presidencial y Otpor viajó a Tiflis para entrenar a futuros ocupantes. Para estudiar la experiencia, el líder de la futura revolución, Mikhail Saakashvili, visitó Belgrado. Todos estos viajes fueron pagados por George Soros, según documentos. Por tercera vez, George Soros intentó organizar un golpe de Estado en Ucrania, conocido como la Revolución Naranja. Bajo el pretexto de la indignación por las elecciones presidenciales de 2004, él financió la manifestación antigubernamental de Molodói-Ruk y luego del Maidán. Otro ejemplo de su intervención es la revolución de los tulipanes en Kirguistán y su participación activa en la lucha política para derrocar al primer ministro del país, Viktor Orbán, en su tierra natal en Hungría. El conflicto inició en 2015 por desacuerdos sobre la migración masiva de refugiados a Europa, a la que Orbán se oponía activamente. El gobierno acusó a Soros de intervenir en asuntos internos del país, incluyendo a través de instituciones educativas en Hungría, en particular la Universidad Centroeuropea de Budapest. Como en otros países víctimas de la filantropía de Soros, en Hungría es persona non grata. ¿Quién está detrás del generador de revoluciones? Para empezar, George Soros es miembro del Club Bilderberg, del cual probablemente ya sabe cada segundo habitante del planeta. Pero Soros no sería Soros si no intentara crear su propio superclub con blackjack y economistas. Ya en noviembre de 2009, en el apogeo de la crisis financiera mundial, este multimillonario anunció la preparación de la conferencia Nuevo Bretton Woods. En abril de 2011, Soros llevó a cabo esta conferencia. No hay muchos detalles sobre ella. Soros invirtió $50 millones para reunir en New Hampshire a unos 200 científicos, empresarios y líderes gubernamentales con su Instituto de Nuevo Pensamiento Económico. En la reunión estuvieron presentes celebridades como el expresidente de la Junta de la Reserva Federal, Paul Volcker, el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, y el ganador del Premio Nobel y ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz. El economista y director del Instituto de la Tierra, Jeffrey Sachs. El evento de Soros en Bretton Woods fue tan secreto como el Club Bilderberg. Se sabe que en la reunión se habló sobre la necesidad de pasar a una moneda supranacional y de crear un centro mundial de emisión, o, en otras palabras, un banco central mundial. Y también se habló sobre la reestructuración del sistema financiero mundial. En la jerarquía de la élite mundial, Jorge Soros es un representante de los Rothschild, su portavoz. Las declaraciones y acciones públicas de este famoso especulador financiero, conocido por sus excentricidades, permiten inferir quiénes son sus jefes. Los Rothschild son cosmopolitas y no se apegan a ningún país, a diferencia de los Rockefeller, que dependen de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos está la imprenta de dinero y el complejo militar industrial que la protege. George Soros declara sin pena que no le gusta Estados Unidos. No es por las guerras que Estados Unidos libra en el mundo, ni por tener más de 2 millones de presos. 4 o 5 millones de estadounidenses han sido condenados a prisión, pero están libres por falta de cárceles. Y tampoco es porque en Estados Unidos se haya organizado la vigilancia total de todas las llamadas telefónicas. A Soros no le gusta Estados Unidos porque aún tiene muchos rasgos estatales. Por eso, Soros fue uno de los principales patrocinadores de Obama durante la campaña presidencial. Pero, claro, no lo hizo gratis. Soros nunca actúa sin esperar ganancias. Obama era necesario para muchas tareas. Pero como ejemplo, se puede mencionar un pequeño negocio familiar. Él, entre otras cosas, con sus actos ecológicos y medidas restrictivas, prácticamente llevó a la industria del carbón de Estados Unidos a la quiebra total. Esto benefició a Paul Soros, hermano de George Soros y principal productor de acero en Brasil,
permitiéndole adquirir carbón y empresas carboníferas a bajo costo, esenciales para la producción de acero. Eso fue precisamente lo que se logró gracias al negocio familiar. Durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos, Jorge Soros apostó miles de millones contra Donald Trump y sufrió una gran derrota. Ahora el gobierno de Trump, junto con los gobiernos de Europa y Rusia, encabeza la lista de sus enemigos y le responde a Soros con total reciprocidad. Al multimillonario lo acusaron de financiar anarquistas que interrumpieron presentaciones de partidarios de Trump en la Universidad de California y de apoyar organizaciones que organizaron protestas masivas contra Trump a principios de 2017. Como resultado, Estados Unidos se unió a los países que le declararon la guerra a Soros por sus actividades antinacionales. Podría ser que, en un mundo sin fronteras, Jorge el Destripador corra el riesgo de quedarse completamente solo, donde ya no haya a quién destripar. Sin embargo, por ahora la actividad de este personaje no baja. Soros apoya los derechos de las minorías oprimidas al aborto, la legalización de las drogas, la educación sexual, la eutanasia, el feminismo y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Él está a favor de la globalización en todas sus formas, la inmigración masiva y el control de la natalidad. Soros promueve estas ideas globalmente mediante la filial de su Instituto de Sociedad Abierta, presente en 60 países y con un gasto anual de unos $600 millones. Soros cuenta con el apoyo de veteranos de la política, finanzas y medios para su propaganda. Entre ellos se puede mencionar al expresidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Jacques Attali. Sorprende el asombroso parecido entre las ideas de Soros y Attali. Ambos son cosmopolitas hasta la médula. Ambos confían en el papel de los bancos, mencionan la necesidad de un banco central y fuerzas armadas mundiales, entre otras cosas. Se nota que tienen un mismo dueño y cliente. Y además, este mismo personaje dijo en 2010, para establecer un nuevo orden en el mundo, necesitamos una pandemia seria. Y aquí hay otra cita elocuente de él. Marx nos dio la idea de un gobierno mundial, pero no será el proletariado quien la lleve a cabo, sino la burguesía, aunque la burguesía dejará de ser burguesía. Así que, permítanme presentarlo, Jacques Attali, masón de alto grado, asesor de presidentes franceses desde François Mitterrand, ideólogo del globalismo, político con una marcada inclinación hacia el sionismo, vínculo entre el Palacio del Elíseo y los Rothschild de París, escritor futurista y el cardenal Gris de Francia. Algo similar a Henry Kissinger en Estados Unidos. Antes, en Estados Unidos, ese papel lo tenía Bernard Baruch, de quien tenemos un episodio con 6 millones de vistas, y quien también fue asesor de varios presidentes estadounidenses, empezando por Woodrow Wilson. A la vez, el cardenal Gris Jacques Attali y varios Rothschild, como David Rothschild, líder de Rothschild Group y sus bancos en Londres, París y Suiza, participan activamente en el Club Bilderberg. En 1991, cuando terminó la Guerra Fría y ocurrió la disolución del bloque socialista y de la Unión Soviética, Occidente requería una nueva institución financiera internacional para aprovechar pronto el nuevo espacio económico. Esa institución fue el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En ese momento, nombraron presidente del banco a Jacques Attali. Jacques Attali es un autor al servicio de los oligarcas mundiales que a veces revela los planes de los poderes ocultos. Así que las revelaciones de este escritor merecen especial atención. Aquí hay algunos extractos del libro de Jacques Attali, que se llama La crisis económica mundial. ¿Y después qué? La idea principal del autor de La crisis económica mundial es que la actual crisis fue causada por graves fallas en los mecanismos del mercado. Estas fallas ocurren porque los mercados son globales, pero la economía aún la gestionan los estados nacionales. Hay una contradicción importante entre democracia y mercado. La democracia solo existe en un territorio, pero el mercado no tiene fronteras. Capital, tecnología, trabajo o bienes materiales. Hoy en día no existe una democracia mundial, y prácticamente en ningún ámbito hay siquiera un espacio jurídico unificado. Pero existen mercados globales ampliamente extendidos, incluidos los financieros. Evolucionan y se desarrollan rápidamente fuera de los límites de los estados y nacionalidades, eludiendo cualquier restricción y dominando en todas partes. ¿Cuáles son las dos salidas lógicas en esta situación? La primera es volver al proteccionismo y así desmantelar los mercados mundiales. La segunda es dedicarse urgentemente a la creación de un gobierno mundial que ponga orden en los mercados globales. Para Jacques Attali y sus jefes, esta primera opción es un retroceso para la humanidad.
En su opinión, si la humanidad desea progreso y democracia, entonces hay que elegir la segunda opción. Convencer al lector no es sencillo. Por eso Jacques Attali, como buen psicólogo, usa la retórica anticapitalista. Aquí hay ejemplos de tales observaciones críticas, a las que, por cierto, rara vez se atreven nuestros economistas profesionales. Los bancos son menos transparentes y retienen la mayoría de las ganancias del dinero ajeno. Actualmente, la ideología liberal sirve a una minoría insignificante. Más jóvenes prefieren trabajar en bienes raíces, bancos y seguros, mientras que la labor de científicos e ingenieros pierde valor. Tratamos con un mercado puro, antisocial, improductivo y que distribuye injustamente los recursos. ¿Cómo dudar del autor tras confesiones tan valientes? El segundo recurso psicológico es revelar la ventaja de la segunda opción para resolver los problemas del capitalismo moderno. La creación de un gobierno mundial, utilizando un lenguaje positivo, democracia mundial, soberanía global, orden universal. Así se crea la ilusión de que nos prometen algo similar al comunismo desarrollado mundialmente. Ese mismo giro a la izquierda hacia la justicia social a escala de todo el planeta. Aquí está uno de los lugares clave de trabajo. Para asegurar el equilibrio entre el mercado y la democracia, la condición más importante para un desarrollo armonioso a escala planetaria. Se requieren herramientas para aplicar la soberanía global. Parlamento, gobierno, anexo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cumplir decisiones de la Organización Internacional del Trabajo en Derecho Laboral. Banco Central, moneda común, sistema global de impuestos, policía y justicia, ingreso mínimo paneuropeo, agencia de calificación y control total de mercados financieros. Crear una moneda mundial desvinculada de cualquier sistema monetario nacional es fundamental. Jacques Attali se muestra bastante crítico respecto al dólar estadounidense. No por ser europeo y defender a Francia y la Unión Europea, sino porque actúa como globalista. La moneda estadounidense se ha convertido en un obstáculo para avanzar hacia un nuevo orden mundial. Como resultado, el Fondo Monetario Internacional debería considerar la creación de una moneda mundial al estilo del Banco de Keynes, o una unidad monetaria que incluya el dólar, el yen y el euro. Estas monedas deben reemplazar al dólar, cuya caída es inevitable. Sin ella, el proteccionismo será inevitable. La moneda única es importante también por otra razón. Se podría decir, por una razón ideológica o incluso religiosa. Aquí es apropiado citar otro libro del mismo Attali, que se llama Judíos, el mundo y el dinero. Attali afirma con orgullo que los judíos dieron al mundo dos cosas importantes, un solo Dios y el dinero. El pueblo europeo hizo del dinero algo único, una herramienta universal de intercambio, de la misma manera que hizo de su Dios algo único, una herramienta universal de superioridad. El autor opina que las normas sobre el comportamiento de los judíos en el dinero que aparecen en el Talmud provienen de los hábitos y carácter de quienes lo escribieron, no de una fuerza superior. Los autores del Talmud eran en su mayoría comerciantes expertos en economía. El autor considera natural cualquier relación de compraventa y el deseo de riqueza. Como están bendecidos por Dios, Esab y Jacob confirman la necesidad de enriquecerse para agradar a Dios. Dios bendice la riqueza de Jacob y le permite comprar el derecho de primogenitura a su hermano Esab. Esto prueba que todo tiene un precio material, incluso como un guiso de lentejas. El dinero, según Attali, no es solo una herramienta de compra-venta o de acumulación de riqueza, sino que también es un medio para organizar la estructura social más perfecta. En este mundo cruel, gobernado por la fuerza, el dinero se vuelve la principal forma de organizar las relaciones humanas y resolver pacíficamente los conflictos, incluso los religiosos. El dinero, siendo una herramienta universal accesible para personas de cualquier nacionalidad y creencia, sin embargo, es ante todo patrimonio de los judíos, quienes se oponen al resto del mundo. El dinero es una máquina que convierte lo sagrado en secular, libera de la coerción, canaliza la violencia, organiza la solidaridad, ayuda a resistir las demandas de los no judíos y es un excelente medio para servir a Dios. Una cita interesante, ¿no crees? ¿El servicio de los judíos al dinero, según Jacques Attali, se equipara al servicio a su Dios? Para respaldar su idea sobre el beneficio espiritual de la usura para los judíos, Jacques Attali cita a un rabino, Jacob Atama. Es una profesión honorable.
Los usureros ganan dinero rápido y suficiente como para dejar otras profesiones y dedicarse a actividades religiosas. Pero nos hemos desviado un poco. Ahora, una cita sobre que la transición a cosas como una moneda única, un banco central único, una policía y justicia unificadas prácticamente no puede ser suave. Y esa transición se puede acelerar con conmociones mundiales. Esto no sucederá pronto. El proceso será largo y complicado, como la creación de la Organización de las Naciones Unidas antes de la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente habrá que esperar una guerra aún más terrible para que la perspectiva de tales reformas se tome en serio. Y otra cita similar. Probablemente nada o casi nada de lo propuesto se llevará a cabo. Mientras no ocurra una catástrofe, que por supuesto nadie desea, nadie, especialmente Estados Unidos, aceptará someterse a una decisión supranacional común. Tomó 1000 años de guerras para que los europeos aceptaran la idea de unidad. Esta es la visión del futuro de un ideólogo globalista, que muestra los medios con los que los dueños del dinero planean hacer realidad ese futuro. Pero, como se dice, para cada plan astuto y complicado, siempre hay algún factor inesperado que lo puede arruinar. Así que, intentemos armar el panorama final, y cada quien puede decidir por sí mismo el grado de conspiración que ve en esto. Los dueños del dinero, para quienes imprimir billetes no es problema, colocan esos papelitos en ONGs y organizaciones sin fines de lucro o benéficas, que, a su vez, básicamente patrocinan la salida de árabes y africanos de sus tierras natales hacia Europa. En realidad, esto no solo afecta a Europa, es un proceso global. A veces incluso parece que existe algún tipo de plan global para ciertos países y regiones. En Estados Unidos, traer población de México, en Europa, de África, y en Rusia, de Asia Central y el Cáucaso. Y ya que estamos hablando de Rusia, aquí está el mecanismo evidente que pone en marcha este plan, uno que ya resulta muy trillado. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con la que no hace mucho luchó Elon Musk, tenía proyectos conjuntos clave con la Organización Internacional para las Migraciones. Organización Internacional para las Migraciones se llamaban Programa Regional de Migración en Asia Central y Rusia y Migración Segura en Asia Central. Apoyo financiero del Banco Mundial y del gobierno británico. Y si uno de los participantes de estos programas puede que se retire, otros como el gobierno del Reino Unido y el Banco Mundial difícilmente disminuirán su actividad. Porque el apoyo a las pasantías, capacitaciones y seminarios para los activistas no se detiene. Todo esto no es ningún secreto. El año pasado, el diputado Mikhail Matveyev mostró documentos que prueban que la Organización Internacional para las Migraciones tiene programas, no para llenar a Rusia de recursos laborales y desarrollar la economía rusa, sino para ayudar a los países pobres de Asia Central. Les traje aquí este papelito, es del sitio web de la Organización Internacional para las Migraciones. Es del sitio web de la Organización Internacional para las Migraciones, del sitio de la Organización Internacional para las Migraciones Rusia. Aquí, en blanco y negro, existen 4 programas para la reubicación de migrantes de Asia Central a Rusia. Existen desde 2007 hasta al menos 2021. Aquí está ese programa en Asia Central. Está dirigido a reducir la pobreza en Asia Central, no a proporcionar mano de obra económica a Rusia, como aquí nos cuentan bla bla bla, sino a reducir la pobreza. Y como los países más pobres son la República Kirguisa y Tayikistán, el flujo principal viene de ahí. Se implementa con el apoyo del Banco Mundial y el gobierno del Reino Unido. En su opinión, ¿de qué habla esto? Ahora termino para cerrar el ciclo. Abrimos la página dedicada a Tayikistán y Kirguistán. Vemos qué está haciendo la Organización Internacional para las Migraciones allí y vemos que ahí está en marcha el proceso de identificación de aldeas y asentamientos para la movilización. Estas aldeas, seleccionadas para mudarse a Rusia, se eligen junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Esto no lo inventé yo. Es verdad, es una traducción del inglés, pero no importa. Es decir, en cuanto se forma el grupo, los animadores rurales facilitan el proceso de creación de un sistema de liderazgo y gestión. Ponen en práctica las reglas del procedimiento, establecen conexiones, fomentan la cooperación entre los miembros del grupo y brindan apoyo constante para asegurar la cohesión, la solidaridad y la capacidad de resolver los problemas de los miembros del grupo. Nombran líder, tesorero y luego viajan a Rusia. Es decir, resulta que el gobierno del Reino Unido y el Banco Mundial están elaborando programas para trasladar personas aquí, a Rusia.
No estoy leyendo todo aquí. También dice que nos ayudan legislativamente, que desarrollarán Estatales. programas estatales, capacitan a funcionarios migratorios estatales y municipales de Rusia. Para aplicar una política migratoria así en el país, era necesario fomentar la tolerancia en la población. Y esto se hacía para diferentes grupos de edad, con dos ideologías. La primera, para los mayores, la amistad de los pueblos en la Unión Soviética. Tras la disolución, esa amistad no existió, o solo fue a costa del pueblo ruso. En la mayoría de las repúblicas de Asia Central ocurrió un genocidio de la población rusa, lo que aún no ha sido valorado legalmente a nivel internacional. Y para la generación más joven, para quienes la experiencia soviética no es positiva, se introdujo una segunda ideología, la tolerancia y el multiculturalismo. El mundo es una gran Babilonia, lo cual es genial, como en la posguerra en la vieja Europa, donde ya debemos regresar. Veamos la versión del conde Coudenhove-Calgary, quien fue un personaje en la historia del siglo XX, nada menos que el fundador de la Unión Paneuropea. Él fue el primero en proponer la idea de una Europa unida en los años 20 del siglo pasado. Proponía eliminar fronteras y separar las naciones del Estado. Afirmaba que existen personas cantidad, la masa popular, y personas calidad, la nobleza y los judíos, como aristocracia espiritual. Creía que el mundo debía ser gobernado por una élite supramundial y que las naciones debían fusionarse para crear una sola raza euroasiática negroida, dirigida por personas de calidad. En Denhofe, Calgary es visto como padre espiritual de Europa e impulsor del multiculturalismo. Políticos como Angela Merkel, Ronald Reagan y Helmut Kohl han recibido una medalla conmemorativa establecida en su honor. ¿Quién sabe? Tal vez en una forma conceptual similar. Los dueños del dinero siguen creyendo que el bienestar de los pueblos no importa. Solo quieren seguir siendo una élite en la cima de la pirámide social. ¿Dónde debe vivir esta élite? No hay gran diferencia, ellos son ciudadanos del mundo. Si Europa se vuelve muy criminal y destruida, se mudarán a países de América Latina, como ya ocurrió históricamente con la alta dirección del Tercer Reich. O estas versiones solo son teorías conspirativas, y en todo lo que está sucediendo hay mucho más de la evolución natural de los pueblos del planeta, multiplicada por los errores del colonialismo, las guerras modernas por los recursos y la nueva filosofía de la comunidad humana. El mundo es tan complejo que es imposible controlar en secreto los procesos sociales globales. Compartan su opinión sobre este enredo y nos vemos en las próximas películas del canal.